Bienvenidos amigos, amigas, espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer una pequeña masterclass sobre el cóctel Margarita. Vamos a por ello, a ver qué os parece. Lo conocemos casi todos, ¿eh? El Margarita lo hemos probado. Yo me acuerdo de mi primer Margarita, era muy jovencito, me lo dieron en un bar mexicano, claro. Y casi me muero, ¿eh? Cuando lo pruebo casi me muero, ¿eh? Joder. Habíamos pedido dos y, y casi nos morimos, ¿eh? Al probarlo con la sal. Dijimos, ¿qué es esto? Luego con el tiempo ya fuimos adecuando el paladar a todos estos sabores. O sea que ya os digo que bueno, la margarita es espectacular, tenéis margaritas de todos los sabores, están buenísimas, se pueden hacer heladas, se pueden hacer sobre hielo, funcionan muy bien también, en la copa directamente, o sea, de la margarita es muy versátil, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la margarita clásica, que es lo que tenemos que mirar, porque de la margarita clásica parten todas las otras variantes de la margarita, ¿vale? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que aparece impresa? La margarita fue en 1953, en la revista Sky del mes de diciembre. Y fijaros, tenía este titular o eslogan en la revista. Ella es de México, señores, y es hermosa de ver, emocionante y provocativa. Ese era el eslogan de la revista. Y luego aparecía la receta que nos daba una parte de tequila, una pizca de triple seco, que es un licor de naranja, pero venía especificado como triple seco, y jugo de media lima o limón, ¿vale? Jugo de media lima o limón. Entonces era una onza, 30 mililitros de tequila, un golpecito de una pizca, pero decía pizca muy poco, de triple seco, licor de naranja, y el jugo de media lima o limón. Depende del tamaño de la lima o del limón, pues es más o menos. Hay limas más gordas, hay limones más gordos, depende de lo que eches. O sea que la cantidad estaba un poquito, pues bueno, a gusto del que la hacía, ¿vale? Luego, ¿quién inventó la margarita realmente? Pues bueno, hay muchas historias que dicen quién inventó la margarita. Por ejemplo, cuando se empezó a distribuir el tequila José Cuervo en el año 1930 en Estados Unidos, el presidente que estaba allí de José Cuervo en Estados Unidos contactó con un jefe de camareros de un bar de Los Ángeles y le dijo que hiciera una bebida. Y se dice que creó la margarita, pues bueno, pues para sacar el tequila José Cuervo, ¿vale? Mira, que os dejo. No especifica, en la margarita no especifica tequila blanco o tequila reposado, no especifica con cuál de los dos, o sea que entonces podéis hacerlo con cualquiera de los dos, ¿eh? Para no especificarlo, bueno, pues el que os dé la gana. ¿Qué más cositas? También se dice que lo hizo doña Berta, que era dueña de un bar en Taxco, en México. ¿Queréis que sigamos un poquito? Pues bueno, pues también dicen que lo hizo Dani Negrete en el bar del hotel, de un hotel en Puebla, también en México. Bueno, ahí lo dejamos. Luego dicen que también pudo ser el camarero Pancho Morales en su bar en Rosarito, México. Bueno, pues ahí lo dejamos. También dicen por ahí que fue Margaret Sales en una fiesta en el 1948 en Acapulco. Lo dejamos ahí. Cada uno que vaya cogiendo la historia que más le guste. Puede que ninguno la inventase. Fuese un milagro, una aparición. O tal vez un fallo de un camarero. A mí esa es la que más me gusta. A veces hay fallos, combinas bebidas y creas una bebida espectacular. Bueno, cada uno que se quede con la que más le guste, ¿de acuerdo? A ver, clásicamente la margarita consiste, ahora mismo, la receta más para probar una margarita, la mejor receta es 2 partes de tequila, una parte de jugo de lima y una parte de licor triple seco, ¿vale? O sea, serían 2 onzas de margarita, 1 onza de jugo de lima y 1 onza de triple seco. La Asociación Internacional de Bitterness la marca como 1 onza y 2 tercios de onza, que son 50 mililitros de tequila,
2/3 de onza, 20 mililitros de triple seco y media onza de jugo de lima, ¿vale? Entonces, bueno, quedaros, yo voy a hacer la de 2 partes, una parte y una parte, aquí, en el vídeo este. La margarita, voy a ir quitando cositas de aquí, ¿eh? Venga, la margarita tradicionalmente se hace en coctelera, en coctelera con hielos. Forma parte de la familia, este cóctel forma parte de la familia de las bebidas Daisy, que se llaman así, es el conjunto de bebidas Daisy, que son un destilado, que sería el tequila, un licor, que es el triple seco, y jugo de lima o limón. Esos son todos los que llevan estos componentes, cambiando el destilado y el licor, son los que forman la familia de lo que se llama en coctelería Daisy. Si os fijáis, no lleva edulcorante, no, o sea, no lleva jarabe de azúcar ni lleva un toque de sirope de agave para darle un poquito de dulzor. En la clásica, cuidado. Entonces, ¿qué quieren hacer para subirle un poco el dulzor? Pues lo hace el triple seco, que hace de edulcorante original. Y entonces equilibra la acidez de la lima y además aporta notas muy sutiles, eso sí, de naranja, ser un licor de naranja también, pero muy sutiles. Que es habitual es añadirle un poquito de jarabe de azúcar, ¿vale? O un poquito de sirope de agave. A mí me gusta más el sirope de agave, personalmente, cuidado que yo las he hecho mucho con jarabe de azúcar también. ¿Por qué? Porque también sale de la planta de donde se destila el tequila, ¿vale? De la piña, de la misma planta. Entonces el sirope de agave le va muy bien. Pero vamos, originalmente era el que daba el toque dulce, muy poquito, era el triple seco. Triple seco. Pues normalmente el que más conocido es el Cointreau, ¿vale? Hay muchos triples secos, hay muchas marcas de triple seco, hay muchos licores de naranja, pero vamos, el Cointreau es el más conocido, por eso lo pongo de referencia, ¿eh? Podéis utilizar el que os dé la gana, igual que el tequila que os dé la gana. Vale, el cítrico. Es habitual que las margaritas se use lima, pero si os fijáis en la receta de la revista Sky, la primera que os he dicho, dice lima y limón. Entonces, podéis usar tanto lima como limón o una mezcla de las dos a partes iguales. Si tenéis acceso a lima y a limón, hacéis una mezcla de las dos y queda muy bien. Si os fijáis, tenemos hecho un mixer para margaritas y utilizo las dos, ¿vale? La lima además enseguida lo identificáis, color verde, dentro más verde, amarillo, dentro más amarillo, o sea que son muy facilitos de identificar, ¿eh? La lima es un poquito más aromática y este pues es el limón, nosotros lo llamamos mediterráneo, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero acá sabéis que en cada país se le va dando un nombre. Entonces, el borde salado, mirar, el borde salado lo que tiene es que es muy intenso. Si no estás acostumbrado a beber con sal, es muy intenso y entonces lo que hace es enmascarar el color, el sabor del tequila, del triple seco, del jugo de lima. Pero, ¿qué pasa con esto? Que se espera en una margarita un borde salado, ¿vale? En una margarita tiene que llevar la sal. ¿Qué podemos hacer? Pues, hombre, lo suyo es bordear la mitad de la copa o la mitad del vaso, ¿vale? Es lo suyo. ¿Para qué? Para que la gente pueda beber bien por el borde de sal o bien sin sal. Y damos esa opción que no cuesta ningún trabajo y es lo más recomendable, sobre todo cuando estamos utilizando sal. Si hacemos un margarita de sabores o algo que lleva azúcar y tal, pues bueno, eso normalmente es más agradable para todo el mundo, pero la sal, bueno, hay gente que se echa para atrás, ¿vale? Entonces bordeamos un trocito y ya está, es muy facilito, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacernos, venga, una margarita, ya no me enrollo más. Mira, la margarita funciona bien en todos lados, ¿eh? En las copas con hielo, en vaso bajo con hielo. Hombre, esta es la copa, normalmente esta es muy típica margarita, pero vamos, en un vaso con hielo está muy buena, que es como yo la voy a hacer ahora. Es muy rica en un vaso con hielo, funciona espectacular, ¿eh? Y luego, las margaritas heladas o las frozen están espectaculares, ¿eh? Porque rebaja mucho el sabor de la margarita, ¿vale? La voy a hacer como tenemos la receta, ¿eh? Le voy a echar los 3 ingredientes originales, que es lo suyo porque estamos haciendo esta.
la clásica. A partir de aquí podéis hacer todas las variaciones que os dé la gana, ¿eh? Que hay un montón, y muy buenas todas, ¿eh? Una onza, 30 mililitros, o una parte de jugo de lima o limón, como reza la receta, ahí. Una parte de triple seco, que es licor de naranja, una onza, 30 mililitros, o una parte. Y dos partes, o 60 mililitros, o 2 onzas de tequila. 60 mililitros de tequila. Ahí. Ahí. Agitáis. Venga, vamos a hacer un agitadito. Es muy fácil y es un cóctel maravilloso. Uno de los cócteles más vendidos en el mundo, ¿eh? Yo lo voy a servir en un vaso bajo, ¿vale? Vamos a ribetear con un poquito de sal, media copita, medio vaso. Le pasáis una limita por ahí, por el bordecillo un poquito. Por ahí. Ribeteáis un trocito, ¿vale? Esto lo presentáis así. Muy fácil de hacer, ¿eh? Y luego ya se puede beber por este borde el que no quiera sal, ¿vale? Muy sencillito. Le echáis unos hielos. Este lo voy a hacer con hielo. A mí con hielo me gusta mucho porque rebaja más el sabor y bueno, porque me gusta mucho. Admite todo, ¿eh? La margarita es lo que tiene. Ahí un vaso bajo, le echáis unos hielitos. Ahí, pum. Que no llegue a tocar la sal, justito ahí, ¿vale? Le ponéis una coñita de lima para decorar ahí un poquito. Y ya tenemos una margarita, la clásica. Se hace en un momento, está muy rica y es una bendición de cóctel, ¿eh? Muy rico. Espero que os haya gustado, que os haya interesado este vídeo y sobre todo, y lo más importante, que seáis felices. ¡Chao!